¿Le das a grabar tú? Sí, ya estamos grabando. Ah, sí, ya me aparece. Sí, ¿no? Bueno, pues ya estamos en directo aquí con Raquel en este espacio que vamos a presentar ahora. Y mientras va entrando así la gente, os doy la bienvenida aquí al canal. Para los que me conocéis, bueno, sobre todo para los que no me conocen, pues presentarme un poquito. Yo soy Melania Mosteiro, soy coach, terapeuta transpersonal e impulsora del desarrollo de la consciencia. Y hoy estoy aquí con Raquel Rodríguez, amiga y compañera. Que Raquel es terapeuta gestal, es terapeuta estratégica y ahora también se está formando en constelaciones familiares, ¿verdad? Correcto. Lleva además muchos años trabajando en recursos humanos, acostumbrada a manejar equipos y a trabajar con gente. No sé si quieres, Raquel, añadir algo más así a Pues la qué buena presentación. presentación. Me he sentido ahí como si fuera súper popular, ¿no? Gracias por esta presentación, Melania. Muchas gracias. No, está estupendo explicado. Bueno, pues Raquel y yo nos conocimos en el 2011 Sí. en un viaje a la India, un viaje yógico así a la India, mitad turístico, mitad crecimiento y desarrollo personal. Y la verdad es que desde entonces hemos seguido así una relación pues de amistad. En aquel tiempo yo estaba en Madrid Mm, y luego desde que vine a Madrid ya, a Barcelona, ya en el 2016, ya 4 años han 16. pasado ya, pues para mí fue todo un apoyo tenerla aquí porque me presentó un poquito la ciudad y me sirvió de soporte, ¿verdad? En ese momento que es difícil, ¿no? Empezar en una ciudad nueva. Y en todo este tiempo, fue un compartir de amigas y en todo este tiempo ya fue cuando empezamos a compartir también a nivel terapéutico, ¿no? Cuando ella empezó también ese camino de formación y aprendizaje, más o En menos a la paralelo. par hemos ido y empezamos pues a compartir de otra manera, ¿no? Y de este compartir pues surge la idea de hacer algo juntas y esto es a lo que hemos dado forma hoy en este espacio que hemos denominado cápsulas terapéuticas en directo. Exacto. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Pues bueno, compartir con vosotros desde esa mirada terapéutica y daros tips de distintas maneras de gestionar emociones, pensamientos y al final, pues bueno, situaciones que se nos van produciendo en el día a día, tanto a nivel personal, familiar, laboral y en todos los ámbitos, ¿no? de la vida. Y Y ahora hoy, también. Sí. dime, No, me adelante. venía, Melania, el poder también lanzar un poco que cada uno, el que esté interesado en solicitarnos temas, que también pues estamos abiertas, ¿no? A poder ir Sí, comentando sí, y es los una temas. gran ayuda para nosotras porque, primero porque os podemos atender mejor sabiendo qué es lo que necesitáis, qué es lo que os gustaría que habláramos y bueno, nos ayuda también a gestionar, a hacer todo ese programa, ¿no? Exacto. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, pues hoy vamos a inaugurar con un tema que además ahora está muy a flor de piel, que es la gestión de emociones, ¿no? En esta Mm, época que estamos viviendo de incertidumbre, de desconocimiento, pues bueno, es cierto que las emociones se mueven más que cuando estamos en situaciones ya conocidas, ¿no? Situaciones que nos resultan familiares. Y hemos querido empezar por esto, por cómo gestionar las emociones. ¿Qué te parece si empiezas tú, Raquel? Te doy entrada y vamos, te doy entrada, la entrada ya la tienes tú, ya pero estoy ¿qué te aquí. parece si empiezas tú comentando un Encuadro. poquito, sí, Exacto. las emociones?
encuadrando un poquito el tema de manera que podamos ir fluyendo un poco con la conversación entre nosotras y entre los que estén aquí hoy con nosotras y quieran también participar, ¿no? Ujú. Entonces, como decía Melania, bueno, muchísimas gracias por tu presentación y por todo lo que has comentado. La verdad es que hacemos esto con mucha ilusión y con muchas ganas y con el único objetivo de poder acompañar, ¿no? En estos momentos también que nos parece que es una situación que nos lleva a poder estar ahí, ¿no? Y como terapeutas, pues nos apetece y queremos poder ofrecer esto, ¿no? Entonces, bueno, como decía Melania, un poco encuadrando el tema de hoy, ¿vale? Cómo gestionar las emociones. Y sí que es verdad que es algo que lo estamos oyendo constantemente. Hoy en día, pues, está muy de moda hablar de emociones y lo que hemos querido hacer es hacer un pequeño, bueno, una pequeña cápsula, ¿vale? Para tener unos tips, ¿vale? Sin querer abarcar, porque el tema es muy amplio y daría para muchas horas, ¿no? Y para Sí. eso, pues, Ujú. eh, gracias a todas las redes sociales que hay, pues el que quiera más información, pues la puede obviamente buscar, pero sí como esos tips para, vale, ¿y qué hago, no? Y cómo me lo gestiono. Entonces, esta es la idea de lo que hoy estamos ofreciendo, ¿vale? Primero Ujú. empezar por cómo realmente las emociones al final son información de nosotros mismos, ¿no? De lo que nos está pasando. Y de lo que se trata es cómo aprender, ¿no? A gestionar a eso que me está ocurriendo, a eso que me está pasando, a esto que quizás no sé ponerle nombre o que no sé identificarlo o que me voy sintiendo así, pero no sé lo que es. Un poco ayudaros o poder, ¿no? El ubicar todo eso, ¿no? De una manera lo más o lo que nosotras pensamos que es de la manera más práctica posible, ¿no? Para todos. Entonces, sobre todo, me gustaría hablar, o lo que vamos a hablar, mejor dicho, es de las 4 emociones básicas, ¿no? Ujú. Que obviamente el abanico de emociones es muy amplio, pero nos centraríamos en lo que son las 4 emociones básicas, ¿vale? Que serían la tristeza, la alegría, la rabia o el enfado y el miedo, ¿no? Que son los que al final todas aquellas emociones, hay muchísimas emociones, se podrían como resumir en estas 4, ¿no? Si tú, Melania, cualquier cosa me vas Sí, diciendo, porque que fíjate que una de las cosas que pasa, ¿verdad? Que es muy curioso, a mí me pasa así cuando hablo con la gente, que cuando preguntas como la emoción, ¿no? O cómo estás, la respuesta más común suele ser bien o mal, ¿no? Y es importante empezar a diferenciar entre darle matices a ese bien o a ese mal, ¿no? Ya es esa segunda pregunta de qué es bien y qué es mal, ¿no? Y ahí empezar a identificar, porque es verdad que cada emoción tiene sus particularidades, transmite unas cosas que podemos gestionarla de una manera, ¿no? Entonces, de ahí sí. esta diferenciación de qué es cada emoción. Claro, porque ahora, tal y como con esto que decías, a mí me pasa, ¿no? En sesión, el que, bien, vale, ¿qué es bien? Claro, ¿qué es bien para mí? ¿Qué es bien para ti, Melania? ¿Y qué es bien para otra persona? ¿No? Pues Mm, detrás de ese bien, ¿qué hay detrás de ese bien? ¿No? mm, Detrás de ese bien hay una alegría, hay un entusiasmo, hay, ¿no? Un poco mal, vale, pero sí, ¿qué hay detrás de ese mal? ¿No? Un poco ujú, el saber apartar, ¿no? Lo que es esas palabras que nos vienen siempre como las coletillas de bien, mal y nos cuesta ver detrás de todo esto, ¿no? Entonces, mm. quizás el poder enmarcar ahí, pues eso, ¿no? Al menos lo que son las emociones básicas nos puede ayudar, ¿no? Entonces, empezaré por la tristeza, ¿vale? Porque la tristeza al final es una emoción que realmente de entrada nadie la quiere, ¿no? Que la evitamos, intentamos
evitar la tristeza porque nos produce realmente, pues eso, ¿no? Esa pena, esa angustia, pero sí que es verdad que la tristeza al final es una emoción que nos ayuda a pensar, ¿no? A parar y a poder tomar decisiones, incluso a meditar desde la tristeza, decir, vale, qué es eso, ¿no? El poder decir, esto que me está pasando es tristeza y cómo esto me puede ayudar a mí, ¿no? Estoy ya en el paso último, pero sí que el poder, la tristeza al final nos informa de algo que nos está doliendo, ¿no? Que realmente se ubica de forma general en el pecho, ¿no? En la zona de plexo del corazón, ¿vale? Normalmente, pues a nivel corporal me encojo, mi cuerpo se cierra, ¿no? Incluso bajo la cabeza, ¿vale? Pero sí que es verdad que la tristeza nos ayuda a repararnos frente a situaciones difíciles, ¿no? A recomponernos y a llevarnos a un aprendizaje, ¿no? A un aprendizaje de vida, ¿no? Eh, yo siempre me gusta relacionar cada emoción con un color, ¿no? Porque además, no sé, para mí la tristeza es el color gris, ¿no? Es ese color ni negro, sino ese color gris, grisecito, ¿no? Que dices, ostras, me gusta, relacionar cada emoción con un color, ¿no? Entonces, para mí siempre hay un tema en que la tristeza siempre es algo con lo que estamos relacionando, bien sea con algo presente, ¿no? Con algo del presente, mejor dicho, que nos está ocurriendo algo, o con algo del pasado, ¿no? Y esto hago hincapié un poco por lo que iremos comentando ahora, ¿no? Del momento en el que estamos, siempre asociamos la tristeza a esto, ¿no? A algo que nos ha pasado, ¿no? Que ya es parte del pasado, o a algo del presente, ¿no? No podemos estar siempre tristes porque si no, o mejor dicho, el estar siempre tristes estaríamos hablando ya de un estado de Más depresión, más depresión, mm, deprimido, ¿no? derivación. Pero Mm. sí que, y ahí ya, pues acompañado de un tratamiento, de un acompañamiento de un profesional, ¿no? Si estamos hablando ya de una tristeza permanente. Pero sí el poder identificar la tristeza con lo que acabamos de comentar, ¿no? Este encogerme, pues pocas ganas de hacer nada, pero a la vez que nos sirva para eso, ¿no? Para decir, bueno, pues es el momento de parar, permitirme estar en la tristeza y poder, sobre todo, el poder darnos cuenta de qué es eso, ¿no? Que realmente voy a necesitar o de qué manera lo voy a poder, me voy a poder recomponer, ¿no? Y salir de esto. Entonces, démosle espacio a la tristeza. También el aprovechar, ¿no? Que esa tristeza generalmente nos quita las ganas de relacionarnos, nos invita más como a estar solos. Entonces, como aprovechar ese espacio que abre la tristeza para mirar, ¿no? Ya que de forma natural nos invita como a no relacionarnos, Cogimiento, no exacto. engancharnos ahí en la pena o en la tristeza en sí, sino abrir un poquito ese espacio de investigación, que ahora iremos hablando un poquito de cómo gestionarla, ¿no? Pero sí dirigir esa mirada hacia adentro, ¿verdad? Nos invita a eso. De hecho, es la tristeza, es la emoción que nos invita a esto que comentamos, ¿no? Pasaríamos a lo que es la otra emoción totalmente contraria, que es la alegría, lo que nos hace mantener, ¿no? Una sonrisa, nos Que mantiene a con todos nos calor, gusta, que gusta, la ¿no? que nos lleva a decir bien. Claro, que realmente nos mantiene con esa energía, con calor, con compartir, ¿no? Con estar más en el otro. Realmente nos hace entrar en un estado de bienestar, ¿no? En el que mejora todo nuestro organismo, nuestra circulación, nuestra actividad cerebral. La alegría es expansiva, explosiva, ¿no? Si la relacionamos con un color sería pues el color naranja, ¿no? A mí me gusta, seguro que si buscáis hay muchísimas otras o cada diferentes maneras de relacionarlos con los colores, no todo tiene que ser Aquí llama como eh, muy a colores vivos, ¿verdad? claro, ¿no? Amarillo, De naranja, calor, rojo. sí, Sí. exacto, ¿no? Y al final se encarga de que
repitamos, ¿no? La alegría es aquella emoción que se encarga de que repitamos ciertas conductas que para mí han sido positivas, ¿no? Es decir, Ujú, al final es, ¿no? Nos damos cuenta de que estamos alegres porque realmente es cuando tenemos esas conductas que han sido muy positivas, pues volvemos a conectar con esta, con esta ujú, emoción, ¿no? Eso sí, al igual que pasaba con la tristeza, ¿no? Con la alegría, el estar siempre en un estado alegre sería también vivir una vida que no es real, ¿no? O una vida ujú, irreal, ya que la vida tiene momentos duros, ¿no? Y que esos momentos duros también nos enseñan grandes aprendizajes, ¿no? Pero sí que, bueno, un poco poniendo ahí la atención, pero en líneas generales la alegría es el impulso de compartir, ¿no? Nos ujú, mantiene en ese estado de ganas de, ¿no? ujú. Esta es una característica, además, ya no solo de las emociones, esto que comentas de que no siempre podemos estar alegres, que igual que no podemos estar siempre tristes, ni siempre enfadados, ni siempre con miedo, ¿no? Y es una de las características de la transitoriedad, es una de las leyes de la vida, ¿no? La transitoriedad o la impermanencia realmente de todo, ¿no? Que son sucesos, siempre es una sucesión que va viniendo y que se van sucediendo unas a otras, ¿no? Exacto, exacto. También es importante tener esto en cuenta, porque a veces cuando nos llega una emoción de estas que no nos gusta, ahora mismo ya hemos hablado de la tristeza, parece que llega como para instalarse, ¿no? Entonces también saber desde la razón, desde el conocimiento, que es un estado transitorio, que viene para darnos un mensaje, que hablaremos ahora de los mensajes que nos traen, pero que no es algo que se vaya a instalar, ¿no? Y eso ayuda también a dar la bienvenida a las emociones y a poder permitir que ocurran cuando llegan. Claro, y darles la entrada, ¿no? Porque si Ujú, no entramos el vicio está en bloquear. Obviamente no bloqueamos la alegría porque es un estado que nos produce bienestar, pero sí pues el resto de emociones. Entonces el poder darle la entrada a la emoción, ¿no? Sea la que ujú, sea, pues por como dices, como bien comentas tú, porque al final están de manera transitoria, ¿no? ujú, Porque ujú, realmente esa es la riqueza, ¿no? De las emociones. ujú. Bueno, ¿Cuál sería la siguiente? rabia o Rabia. enfado. ¿Con qué color te Ye conecta la rabia? A mí la rabia, rojo, ¿no? A mí la rabia rojo, 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 ¿no? Y rabia es frustración, es el cuerpo hacia adelante, ¿no? Es realmente, eso que nos da fuerza, pero y nos moviliza porque es muy necesario. Entendemos yo la rabia barra, o igual, mejor dicho, que el enfado, ¿no? Al final Ujú. es la encargada de Distintos defender. grados. Ujú, realmente. Claro, La rabia, el enfado, la ira, la cólera son como distintos grados exacto, de una dentro misma de emoción. eso es. Y todo y ¿no? Que parece que está como mal visto, ¿no? Una emoción, pues, que realmente, está mal vista, al final es una emoción que nos hace activarnos, ¿no? Nos Ujú, moviliza, que es la encargada de defender nuestra propiedad y la de nuestros seres queridos, ¿no? Y de que, bueno, indica que queremos proteger o defender a algo o a alguien o a nosotros mismos, ¿no? La rabia se acumula en el hígado, en el ujú, páncreas, ¿eh? Ahí, ojito con poner también ahí es otra de las señales, ¿no? Para decir esto que me está pasando, ¿no? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Hablaremos también luego de este tema de las sensaciones corporales, pero rabia es lo que acumulamos ahí en el hígado, ¿no? Entonces, es todo eso que es importante de que podamos gestionar, ¿no? Porque realmente la emoción de la rabia nos hace incluso, nos saca la parte más de injusticia, ¿no? De esto es injusto, ¿no? Y podemos llegar a temas pues de agresividad, de violencia, ¿no? Pero poder identificar qué es esa ujú, emoción, ¿no? Ante una ujú, situación. ujú. Sí, identificarla en sus rasgos, en cómo se manifiesta, esto que estamos diciendo ahora, esta pequeña identificación de las emociones, de cómo se siente cada una en el cuerpo, es para que cuando nos veamos poseídos un poco por esa emoción, porque quizá
otra de las cualidades de la emoción es que viene con mucha fuerza. Entonces, si no estamos acostumbrados a gestionarla, si no sabemos siquiera, muchas veces ni siquiera sabemos que se pueden gestionar, lo que ocurre es que sale en forma de una acción no Desmesurada, ¿no? espontánea, sino Claro, automatizada y en una acción desorbitada, ¿no? Como descontrolada, no me salía la sí. palabra. De una forma muy descontrolada, ¿no? Y entonces, dando estos pequeños tips, lo que vemos, lo que empezamos a hacer es, bueno, ¿qué se está manifestando en mi cuerpo? Es expansión, es recogimiento, es fuerza, es energía, y ahí ya vamos colocando pues, la tristeza, la alegría, la rabia. Uh-huh. Claro, con el fin de autorregularnos, ¿no? Porque un Uh-huh. poco esa es el para qué de todo esto, ¿no? Uh-huh. De aprender a identificarlas y aprender a autorregularnos, ¿no? Uh-huh. Pasaríamos al miedo, ¿no? Eso, El miedo, el miedo, cuarta cuarta emoción emoción. ¿Y básica. quién no ha sentido miedo, no? Esa inseguridad, ¿no? Inseguridad anticipada ante un peligro, ¿no? Ujú, Real o imaginario, pero al final es una emoción con la que conectamos muchísimo, porque quién no tiene miedo a que cuando va a hacer ¿no? Previsión de tener un examen el lunes y yo ya estoy con esa emoción de, uy, qué miedo y cómo me irá. Al final, muchas de las cosas que nos ocurren y la mayoría de acciones con las que de nuestro día a día están súper relacionadas con esta gran emoción, ¿no? Que es el miedo. El mm. miedo a la vez nos ayuda a ser cautelosos, ¿no? Porque el miedo es nos da ese punto de prudencia, ¿no? El me ayuda a estar más atento a gestionar esos fantasmas, ¿no? De esos anticipaciones ahí de algo, como decía, ¿no? Bien sea algo real o bien algo que nos estamos imaginando, ¿no? A no Sobre todo, lanzarnos de cabeza, tampoco como kamikazes, ¿no? Sin ausencia de miedo también iríamos adelante a por todas y muchas veces nos pondríamos en peligro incluso, ¿no? Entonces exacto. también hay ese factor de ayudarnos un poquito De a... ayudarnos, ¿no? El poder realmente, pues eso, ¿no? La no gestión del miedo, ¿no? Me lleva, pues, a la fuga, al ataque o a paralizar, ¿no? Entonces, sobre todo el estar atentos, ¿no? A qué es esto, ¿es miedo?, ¿no? El realmente, mm, poder poner ahí la atención, ¿no? Porque al final el miedo facilita la gestión de, como decía Melania, ¿no? De peligros, ¿no? Nos pone un poco, nos salva, ¿no? Ujú, Y a la vez también, pues eso, nos moviliza para poder escapar, ¿no? De esas situaciones que puedan ocurrir. ¿Con qué color relacionamos el miedo? Con el negro, ¿no? A mí me viene la típica imagen ahí oscura de miedo, a nivel de sensación, pues de frío, se acumula en los riñones, ¿no? De ujú, esa sensación esta de lumbares, ¿no? De sentir el miedo. No me veis, pero estoy aquí, ¿no? Tocándome, agarrándome las lumbares, ¿no? De que me agarroto por ahí, ¿no? De incluso, pues, tartamudear, ¿no? El atasco al hablar, ¿no? Un poco vendrían ahí como esos pequeños síntomas, ¿no? De lo que es el ujú, miedo. ujú, Y realmente el miedo es algo a lo que poner mucho hay que aprender a poner mucho la atención porque es algo que realmente sentir miedo todo el rato tampoco es bueno, ¿no? Un poco como decíamos con el resto de emociones, ¿no? Es decir, qué está pasando ante una persona que constantemente o lo que más predomina en su vida, ¿no? Y en sus acciones es el miedo a todo, ¿no? Entonces, por eso también queremos con esta pequeña cápsula poder, ¿no? Desgranar un poquito más todo lo que es la identificación y la gestión y la autorregulación de las emociones, ¿no? Igual que pasaba con la tristeza, con la alegría, con la rabia, es ujú. decir, llevarlas al extremo, ¿no? Pues también es algo pues a poder o al menos a poder trabajar, ¿no? Más o Realmente menos, sí, realmente sería algo a mirar, ¿no? Cuando siempre estamos atascados en una misma emoción, cuando nos hemos quedado enganchados al miedo o cuando nos quedamos enganchados a la tristeza,
ahí es algo que ya nos está hablando de que estamos bloqueando algo, si no somos capaces de salir de ahí, si no somos capaces de conectar de vez en cuando con la alegría, ¿no? Porque no sacamos la información. Cuando nos quedamos enganchados en una emoción sin gestionarla, estamos como en un círculo vicioso y eso es lo que nos va desgastando y nos hace entrar pues, en fases más críticas, ¿no? Como pueden ser depresiones, como puede ser una parálisis a la acción que te lleva a recluirte, a retirarte, a no sociabilizar, ¿no? Entonces, este sería también un factor a tener en cuenta si siempre estás enganchado a la misma emoción, a una única el miedo emoción. o la ira, que respondas a todo enfadado o así, pues ya te está hablando de que hay algo que no estás viendo y de que hay algo que tienes que revisar para ti, porque cuando decimos que se puede revisar, para que tú seas más feliz, para que vivas mejor, para que estés más a gusto contigo mismo. Al final todos estamos aquí y queremos ser felices, ¿no? Y es de lo que se trata, ¿no? Entonces, forma parte de esa felicidad el poder reconocer todas las emociones y poder transitar por todas ellas cuando van viniendo sin quedarnos enganchados a ninguna de ellas. A una de ellas, exacto. Sí. Una de las cositas que a mí más me gusta hablar de esto de las emociones, algo ya has empezado a introducir tú, pero es precisamente esa intención positiva y esto es algo muy desconocido a nivel general y es que todas las emociones tienen una intención positiva. Nos hemos acostumbrado a hablar de emociones buenas y malas y no hay buenas y malas. Yo digo que hay emociones que nos gustan y emociones que no nos gustan, pero todas son neutras, ¿no? Ya que he dicho que no hay ni buenas ni malas, todas son neutras y todas tienen una intención positiva, ¿verdad? Raquel, hablabas tú de un mensaje, de una información. Claro, un para qué, ¿no? Sí, El para sí, qué es, para qué ha sí, venido esta emoción, ¿no? sí, A mi vida. sí. Y quizás recalcar el que ese para qué siempre es positivo para nosotros. Puede que no nos guste lo que nos trae inicialmente, pero es bueno que venga y nos va a dar una información que nos va a ayudar a estar mejor. Nos va a poner de manifiesto, digamos, una cuestión que no estamos viendo y que tenemos que resolver y que en el momento en que resolvamos, por lo menos ya desde el momento en que la veamos, ya nos vamos a comenzar a sentir mejor y de verla ya vamos a ver cómo la podemos gestionar para resolver, ¿verdad? Sí. Entonces a mí me gusta mucho también hablar de esta intención positiva y me gustaría, aunque ya has dado algo así de tips, como puntualizar un poquito o hacer un poquito más de énfasis en cuál es la intención positiva de cada una de estas emociones. Vale, perfecto. Voy a seguir un poquito el mismo orden que has llevado así tú. La Entonces tristeza. empezaríamos por la tristeza, hablando de que es esa que nos permite recogernos hacia el interior y abrir espacios de reflexión. La tristeza también nos habla de pérdidas y nos habla de las cosas que hemos perdido o las cosas que tememos perder o las cosas que vemos que vamos a perder, ¿verdad? Entonces, en ese espacio de reflexión también nos abre la posibilidad de agradecer eso que ha habido y de poder decirle adiós de una forma que nos quede paz a nosotros. La tristeza muchas veces es porque hemos perdido algo y no le hemos dedicado ese espacio de ver cómo de útil ha sido en mi vida, cuál es el servicio que ha prestado en mi vida, cuál es el valor que yo le he dado a eso que he perdido o que voy a perder. Y en ese estado de tristeza y de reflexión me permite agradecer la presencia y me permite despedir a eso que ya no está. A veces es una despedida que es elegida, que es un cambio que queremos introducir, pero que aún así conlleva cosas que se van a perder y eso nos conecta con la tristeza y a veces pues son circunstancias de la vida que nos viene un cambio no elegido y que nos pone ante la pérdida de cosas que para nosotros han sido importantes. Entonces, siempre que sintamos esta tristeza, ver eso, ¿no? Ver qué es lo que yo estoy perdiendo, qué es lo que siento que estoy perdiendo y cómo puedo
darle las gracias a eso que ha estado en mi vida, dejarlo marchar y quedarme en paz con esa partida. Y en esto de las pérdidas, a nosotros los humanitos no nos gusta nada que quede hueco vacío, ¿no? Y menos a nuestra mente. Entonces, cuando se nos baraja una pérdida, ¿verdad, Raquel? Siempre queremos tener ya lo que va a venir, ¿no? Incluso cuando estamos esperando algo, ¿no? Que primero llegue antes de perderlo, ¿no? Y a veces tenemos que hacer esa despedida, tenemos que hacer ese dejar ir para que pueda Ese llegar lo soltar, nuevo. ¿no? El poder soltar, Para que es conectar con esa importantísimo. paz y desde ahí poder recibir a lo nuevo que llega. Sí. Bien, la alegría. ¿Qué es lo que nos da la alegría? De momento un subidón de energía, ¿no? Es donde todos nos queremos Claro. parar y quedar y estar porque nos hace sentir bien. Pero tampoco, fijaros, todas tienen una intención positiva y ahora lo voy a decir, pero incluso esta alegría que todos consideramos como algo positivo, si estuviera siempre presente también podríamos encontrarla un aspecto negativo. Y es que nos costaría empatizar y sociabilizar con los demás. Porque la alegría nos permite eso, nos permite relacionarnos con los demás, pero imagínate que siempre estás en un estado de Un estado alegría. eufórico, Sería claro. muy difícil, por ejemplo, empatizar con personas que están viviendo una situación De pues más de tristeza, tristeza o de ira, ¿verdad? claro. O de miedo. Entonces, la alegría nos permite sociabilizar, nos permite compartir, que como humanos necesitamos sociabilizar, necesitamos relacionarnos con los demás. Y esa alegría, al ser expansiva, nos invita a hablar, a abrirnos, a contarnos las cosas y a compartir. Pero atentos, ¿eh? Cuando queramos quedarnos enganchados a esa alegría, porque también te estás perdiendo cosas, te estás perdiendo poder apoyar, poder participar de esas otras cosas que no caben con la alegría, ¿no? Unos sentimientos de acompañar a las personas que tú quieres también, ¿verdad? Desde Sí. esa exaltación de la alegría. Qué ¿Y bien lo seguimos? explicas. Sí, que estoy ahí embobada escuchándote. Qué bien lo explicas. Muy bien. A continuación hemos hablado de la rabia y del enfado, ¿no? Esa Ajá. intención positiva. La rabia, genial esa intención positiva que marcabas, ¿verdad? De impulsora, es un motor de acción, la rabia. Acción. Esta rabia va muy unida a la frustración. De hecho, uno de los motores que hace saltar la rabia es la frustración y la frustración se da cuando no conseguimos aquello que queremos. Nos sentimos frustrados y nos enfadamos y ese enfado generalmente lo proyectamos en los demás. Entonces la rabia es importante porque cuando yo siento rabia me está hablando de algún deseo que para mí es importante y que yo no estoy consiguiendo. La intención positiva de la rabia es mantenernos en esos deseos, porque si no se nos olvidan y a lo mejor intentamos ir a algo, hablo como de deseo y cosas importantes que para nosotros son, que son importantes, no es deseo comerme un helado ahora, ¿no? Sino deseo pues estas cosas que para mí son importantes en la vida y que a mí me gustaría hacer para sentirme realizada, que me ayudan a evolucionar. Entonces yo puedo iniciar un camino y resulta que no me va como yo quiero y va, lo dejo, ¿no? Y entonces conecto con la frustración y lo voy abandonando, ¿no? Pero veo a alguien que lo consigue y me enfada, ¿no? Y me hablan de qué te está pasando con esto y me enfado, ¿no? Y es que esa rabia nos está manteniendo en contacto con ese deseo que para nosotros es importante y nos está diciendo, oye, que tú quieres esto, no te olvides de ello, que no te ha salido bien una vez, pero sigue adelante con ello. Entonces, ojo atentos a esta rabia y a de qué deseo me está hablando, ¿no? Sería preguntarle a la rabia, ¿con qué estoy conectando yo que quiero y no estoy viendo? Muchas veces, ya digo, porque nos olvidamos de ello, porque no llega el momento o porque nos ha salido mal una o dos veces, lo vamos dejando ahí y esa rabia que se acumula en el hígado, como decía Raquel, pues sale, cada 2 por 3 sale. Entonces, rabia significa un deseo. Ojo, ¿qué es eso que es importante para ti que no estás atendiendo?
quizás ha pasado el momento y ya no es importante para ti, pero hasta que no hagas esa mirada interna que decimos de asentarlo, de decir, bueno, ya ha pasado mi momento, y hasta que no lo dejes ir, se queda como una cuenta pendiente. Por eso esa rabia sigue saliendo, ¿no? Hasta que tú con ese deseo digas, bueno, ya ha pasado este deseo para mí, ya ha pasado, o no, lo quiero retomar, vamos a seguir. Bueno, y terminaríamos con el miedo. El miedo. El ¿Cuál es la miedo intención que nos positiva? paraliza. El miedo, fíjate, cuando en los hombres de las cavernas sí que había en los primitivos, ¿no? En la era primitiva, ahí sí que había un miedo real cuando venía el león, ¿no? Que era, hay un león y te come Exacto. realmente. Y ahí sí que había un miedo y se activaban esas respuestas de la huida o la lucha. Pero actualmente, pues bueno, es muy difícil ya que alguien, salvo momentos críticos, el miedo general que hablamos es un miedo que nos está hablando más fíjate, de los recursos. El miedo se presenta ante circunstancias o situaciones que queremos abordar, y el miedo de lo que nos está hablando es de los recursos que tengo yo o no tengo para abordar esa Esa situación. situación. Simplemente. Entonces, si algo me da miedo, la reacción sería como a huir, a luchar o a dejarlo pasar, ¿no? Como a no mirarlo, que sería la parte de negarlo. Sin embargo, cuando sentimos miedo, al final es miedo para qué, para hacer algo, ¿vale? ¿Qué necesitaría yo para hacer esto? Para poder hacerlo, ¿no? Para poder, ¿qué recursos necesitaría yo para poder abordar esta situación desde la confianza en que puedo hacerlo? Entonces el miedo simplemente nos está hablando de esto, de los recursos que yo necesito frente a los que tengo. Y hay una cosa importante que ha dicho, que has comentado antes, Raquel, que es que tanto a la hora de sentir el miedo como a la hora de valorar estos recursos, esta valoración puede ser subjetiva. A veces tengo esos recursos y yo no me los reconozco. Los reconozco Ya, en mí. claro, y a veces de ahí imagino miedos, ¿no? O vivo medios, no es que los imagine, es que vivo miedos que quizás no son reales, pero parten de no hacer esta valoración o de hacer esta valoración, digamos, infravalorando, ¿no? También. Entonces, sintetizando un poquito, sería esto, ¿no? La tristeza nos habla de pérdidas, nos habla espacios de reflexión, nos ayuda a despedir aquello que ha sido importante para nosotros, a Poder dejar soltar, que sí. venga lo nuevo. La alegría nos permite empatizar, sociabilizar, compartir con los demás, relacionarnos. La ira nos mantiene en contacto con nuestros deseos, con las cosas que queremos lograr, que son importantes para nosotros. Y el miedo nos habla de nuestra capacidad o de los recursos que necesitamos para hacer aquello que queremos. ¿Se te ocurre alguna cosita más? ¿Algún tip aquí? Ahora mismo lo has explicado también que que no en este tema, ¿no? Este enfoque que le has dado de para qué cada una de las emociones está, no está muy bien explicado. Sí, sí, como dice Para mí Tania. fue una de las cosas más significativas cuando empecé a relacionarme con las emociones, ¿no? Sí, porque es el tema de cómo me nutro, ¿no? De cada una de esas emociones, aunque tengan una connotación negativa, ¿no? De que cómo, ¿no? El poderme nutrirme de esto que estoy experimentando, ¿no? Y le has dado un enfoque que me parece muy bonito, sí, sí. Es el llevar esa mirada vale, esto no me gusta, pero me está trayendo un mensaje que es bueno para mí. Entonces, Exacto. tú con las emociones las puedes negar, las puedes reprimir y te van a estar, porque fíjate, las puedes negar, la diferencia entre negar y reprimir, cuando las negamos ni siquiera somos conscientes de ellas, Conscientes, simplemente exacto. no las vemos, ¿no? Y las podemos reprimir, que es como verlas, pero no las quiero hacer No querer. caso. Pero una cosa importantísima, en tanto que no las veas y las gestiones, las emociones se van a seguir repitiendo.
Una y otra vez, Es claro. decir, la forma de acabar con ellas, ya que no me gusta, voy a gestionarla, que así se irá antes. Porque si no me gusta y la reprimo o la niego, pues lo que estoy favoreciendo es que aparezca y aparezca y aparezca y Que se aparezca. repita y que se repita, ¿no? A mí me gusta también mucho el utilizar, y hago este pequeño matiz, Melania, la palabra de cómo escucho, ¿no? Mis emociones, ¿no? Porque si no, estamos más en nuestra mente y en nuestro pensamiento que no en la emoción, ¿no? Y qué voz le doy a esa emoción. Permíteme que enlace con esto, ¿no? El cómo reconozco, ¿no? Ahora que has hablado y nos has explicado también esa intención positiva de cada una de ellos, cómo reconozco la emoción, esto que me está pasando, ¿no? Y sobre todo el poder hacer esa identificación desde lo corporal, ¿no? Es decir, este dolor en el estómago, esta sensación de malestar en el estómago, ¿qué es? ¿Qué emoción? Si puedo identificarla con una emoción, ¿qué emoción sería? ¿No? Y el poder decir, sobre todo el poder poner la atención en y este dolor en el pecho, esta sensación de ahogo, ¿esto qué es? ¿Es tristeza? ¿Es rabia? ¿O es alegría? ¿No? El poder llevarlo al cuerpo, ¿no? El bajarlo al cuerpo, porque si no nos hemos educado, ¿no? Y sobre todo nuestra generación a estar más en lo mental que no en lo corporal, ¿no? Y de ahí sobre todo el empezar, ¿no? Y esta es la propuesta del trabajo con las emociones, al reconocer la emoción desde esa identificación corporal, ¿no? Hay una pequeña molestia de lumbares o hay una sensación de malestar en la parte, pues yo qué sé, o me duele, es una sensación más de abdomen, ¿no? El ver cuál es esa molestia, mejor dicho, que no me sale la palabra, corporal y de ver de qué manera, ¿no? Me ayuda a conectar con la emoción, ¿no? Eso que hablábamos, ¿no? La tristeza es más de la zona de pecho, del miedo en la zona de riñones, ¿no? De las lumbares, ¿no? Pero ahí, pues, ¿no? Pudiéndole poner así como reconocer la emoción, esta identificación corporal, ¿no? No sé Sí, y si además aquí al loro y coger papel y boli, porque aquí ya entramos en el tema de qué hacemos con la emoción y cómo la gestionamos. Y este es el primer paso, identificarla en el el cuerpo. claro, de qué manera la reconozco en mí, ¿no? Y yo, y además esto, como decíamos antes, ¿no? Para mí la tristeza siempre es reconocida por una sensación de pecho, pero a lo mejor otra persona, ¿no? Para la tristeza la tiene más en lo que es la barriga o lo que es el estómago, ¿no? Pero por eso es importante cómo yo la identifico yo, ¿no? En mi cuerpo, ¿no? Y como decía Melania, ¿no? El poder empezar por ahí, ¿no? Papel y lápiz, reconocer qué es esto y dónde lo puedo, en qué parte de mi cuerpo, ¿no? Lo estoy sintiendo este malestar. Una forma de sacarla de la cabeza, que ayuda mucho a sacarla de la cabeza, porque efectivamente hay muchísima desconexión entre la mente y el cuerpo, no estamos acostumbrados a sentir, es llevar la mano, ¿no? Llevar la mano allí donde estás sintiendo la Exacto. emoción. Cuando te llega el input o cuando empiezas a decir, ay, eh, tengo rabia o tengo miedo o no sé qué tengo siquiera, ¿no? Pero ¿dónde lo tengo en el cuerpo? Y poner la mano allí donde la estés sintiendo, ¿no? Esto que dices, gracias por decirlo, porque es verdad que a mí me pasa mucho en sesión, ¿no? Con clientes que quizás en la primera sesión o las primeras veces, ¿no? El poder decir, no quiero que me lo cuentes, quiero que puedas, ¿no? Conecta respira y solo llévate, ¿no? Lo que dices tú, la mano allí a esa parte del cuerpo que estás notando esa molestia o esta sensación que no sabes ni ponerle nombre y no es lo que necesito el nombre, sino sencillamente que te lo dejes sentir, ¿no? Y el poder acompañar a la persona con eso, ¿no? Llévate la mano, ¿no? A esa parte de tu cuerpo, ¿no? Para poder empezar a reconocer, ¿no? Eso que es lo que nos está pasando. Ujú. No sé si ibas a decir algo o me he quedado yo así a medias con algo.
De repente me ha venido el sentir la emoción ahora, ¿no? Ah, perdona, yo pensaba que De te la repente me he estabas quedado así dejando en la ahí. emoción ahora, ¿no? Qué En este sentir la bonito. emoción. Cuál es tu emoción ahora, no? Me invitaría Ay, ahora mismo, ahora que estamos hablando de esto, porque emociones hay en todo momento. Entonces, ¿cuál es la emoción que estás viviendo ahora? ¿Dónde ¿y cuál es sientes la en tu tuya? cuerpo? ¿Cuál es la tuya? La mía sería de entusiasmo. Ahora mismo es de entusiasmo. Es como, es expansiva. ¿M? Estaría relacionada con la alegría, ¿verdad? Es un movimiento expansivo el que tengo. La ¿Y siento te la en el notas? centro del Eso. pecho. Sí, sí, la siento en el centro del pecho. También en el abdomen hacia adentro, pero de forma relajada. Diría que es como una bola que tengo así en el pecho, pero a la vez, ¿ves? Mis hombros se abren. Es como que Hacia atrás. me apetece ir ahí, ¿no? Me apetece Mm, compartir, ¿no? qué bien, qué bien. Pues eso, ¿no? El poner la atención ahí, ¿no? Para mí el poder reconocer la emoción empieza por cómo la identifico en el cuerpo, ¿no? Y hablando, pues eso, yo siempre digo de cuello para abajo, vamos a no olvidarnos de la cabeza, ¿no? Mm. Lo importante de esa sensación física que tanto nos cuesta, ¿no? Y Y que aquí es ya se abre un espacio para empezar a gestionar, porque ya hemos salido de la mente. Cuando ya llevamos la mano al cuerpo, a la parte del cuerpo que estamos sintiendo, ya estamos haciendo algo diferente que es salir de la mente y poner la atención en el cuerpo. Y aquí ya hemos roto el automatismo de la acción. Ya hemos impedido que salga la respuesta sin que yo me haya enterado, ¿no? Y la estoy haciendo algo distinto que es respirar e irme hacia adentro, a ver qué está pasando en mí. Y aquí empezamos a entrar en la aceptación, en el aceptar que yo pues tengo aquí una sensación intensa. Normalmente las sensaciones que nos desagradan son como sensaciones muy intensas. Tenemos mucho miedo a sentir, pero lo único que ocurre es una sensación de intensidad. Generalmente las zonas de las que más se manifiesta es el abdomen, el pecho y la garganta. La manera de estar con ellas, la manera de empezar a dedicarles tiempo, a observar, ayuda mucho poner las manos, como hemos dicho, ayuda mucho. Lo voy a hacer en la alinearte garganta para que se sí, me vea así por la cámara, pero en la parte del cuerpo que lo estoy sintiendo, la ayudar a masajear, a estar ahí y a enviar mensajes como de relaja, te estoy viendo, dar el tranquila. espacio, ¿no? Dándole Esto, ese estar un espacio. ratito, imagínate como cuando tienes un ser querido. Esto fíjate que lo hacemos con los demás, pero nos Eso cuesta es, mucho hacerlo con nosotros, ¿verdad? exacto, ¿no? Poner ¿Cuántas un veces, ratito no? ahí, sí, sí. Claro, a nuestros hijos, me duele aquí, ahí estamos ahí un ratito, ¿no? Dándole Y ese masajito, venga, la ¿qué va a barriga, pasar? Así, sí, pues este es el primer paso, o sea, acepto que está aquí, acepto que es una sensación que no me gusta. Yo no te estoy diciendo que no, tienes que decir, a la qué bonito, tengo aquí la tristeza y el miedo. No, acepto que no me gusta, acepto no, que es incómodo, pero le doy espacio y empiezo a ver pues qué forma tiene, como decía Raquel, qué color me sugiere, si le veo de algún color. eso Y estoy es. ahí un ratito con la emoción. Y en este ratito que vas a estar ahí, ya vas a ver que esa intensidad inicial se empieza a transformar. Que ya, aunque quieras accionar, lo vas a hacer de otra manera. ¿No? Porque se empieza a relajar y empieza a prestar atención. Fijaros que las emociones no son más que llamadas del cuerpo que te están diciendo, mira aquí que esto es importante para ti. Entonces, en el Eso momento es, que tú empiezas a mirarlo y empiezas a estar ahí con ello, eso se empieza a relajar. ¿No? exacto. Bueno, Ese y sería el segundo tip, Melania, cuando hablábamos de tomar, apuntar. Primer tip es reconocer, segundo tip sería aceptar, ¿no? Desde lo que acaba de decir Melania, desde dar espacio, estar ahí con ella. Y una vez que ya notamos que de estar ahí con ella, ya estas sensaciones empiezan a cambiar, ya se empieza a relajar,
ahí es cuando podemos poner la consciencia de qué queremos hacer. Y ahí pues puede ser tanto a nivel externo, puede ser algo que me esté pasando conmigo mismo o puede ser algo que me esté pasando con otra persona o con una situación, ¿no? Digamos que haríamos como esta división, ¿no? En si es algo conmigo misma o con algo del exterior. Si fuese algo conmigo misma, ¿te parece si hago yo así esta parte interna? Sigo Me parece genial. ahora ya Y enlazo yo con la con la siguiente, parte sí. externa. Si fuese algo que es contigo mismo, una forma de... Es importante siempre liderar, o sea, no vale con masajear y así. Entonces, después sería el expresar lo que has vivido en esa emoción. Expresarlo, pues escríbelo. Si te apetece gritar, grita. Si te apetece, a veces para soltar la rabia, golpear un cojín o así, o romper papeles, mira a ver lo que rompes. Ya normalmente cuando has estado un ratito ahí en la emoción, ya te va a venir una acción consciente. Y después también es la pregunta de qué quieres hacer al respecto. Y ahí es donde enlazamos un poquito en qué tipo de emoción era y qué quieres hacer al respecto. Pues, por ejemplo, si era del miedo, me faltan recursos, ¿quieres seguir adelante? Venga, ¿qué tendría que aprender? Vale, pues esto, ¿qué tendría que adquirir o qué tendría que soltar? A veces no es cuestión de absorber, sino de soltar. ¿Sí? Que lo que nos viene es una situación de ira. Vale, venga, ¿cuál es este deseo que no estoy atendiendo? ¿Sigue siendo importante para mí? Venga, ¿qué medidas puedo llevar yo que me ayuden a hacerlo? ¿Soy capaz de hacerlo sola? ¿Necesito ayuda? ¿Qué tipo de ayuda necesito? Entonces ya entramos en una fase de reflexión, pero a la vez de acción. Que viene la tristeza, pues qué cosas estoy despidiendo. Que la tristeza puede ir también asociada al miedo, el miedo a lo nuevo, ¿no? A veces si lo nuevo no ha llegado, se abre ahí un espacio vacío que puede relacionar la tristeza con el miedo, en relación a eso que se va y a eso que llega. Pues bueno, dar ese espacio, despedir a la tristeza y simplemente conectar con ese espacio vacío que queda y aprender a estar ahí. Va a ser una nueva sensación en la que actuaríamos igual, actuaríamos pues masajeando, viéndola y abriendo este espacio de reflexión interna. ¿Qué Claro, podríamos hacer si es con otra persona? claro, fíjate, lo mismo, en la misma medida, ¿no? Si lo realmente con esa emoción con la que he conectado es respecto a la relación que tengo pues, con mi madre, con mi padre, con mi pareja, ¿no? Cómo poner cómo poder gestionar es dándole voz, ¿no? Esto que hablaba yo antes, que hablábamos de cómo escucho esto que la emoción ha venido a decirme, ¿no? Y a lo mejor es en forma de sencillamente, pues, voy a poner un ejemplo, me siento solo y he conectado con lo que es una frustración y sencillamente poder pedir, ¿no? Pedir al otro, ¿no? Esa atención, ese poder, qué es lo que yo necesito y le puedo pedir al otro, porque muchas de las veces, y seguro que esto os ha pasado, entramos pues en la tristeza porque realmente lo que siento es que el otro no me está atendiendo, ¿no? Y pretendemos que sea el otro el que nos dé la atención sin pedir, ¿no? Entonces, el poder expresar, dándonos, pudiendo haber reconocido e identificado qué es eso que a mí me está pasando, pues yo me siento solo y hoy me siento solo y sencillamente es que voy a llamar a mi madre para que me cuente y poder hablar con ella, ¿no? O sencillamente tengo ganas de salir a pasear y llamo a una amiga para, ¿no? Y sobre todo el poder expresar desde mi necesidad al otro, desde mi emoción al otro lo que quiero y lo que necesito, ¿sabes? O sencillamente Mm, quiero que estemos sentadas la una al lado de la otra y sentirme acompañada, ¿no? Porque mm, cuántas veces desde la tristeza me siento solo y bueno, pues llamo a quien sea y sentirme, poder pedir, ¿no? Esto mm, que nos pasa de mm, que el otro
imagine lo que a mí me pasa o lo que a mí me está pasando, ¿no? Yo creo que ¿y aquí qué pasa si? tenemos, Raquel, perdona que te corte, yo creo que aquí tenemos tema para otra cápsula con esto del pedir Sí, y aprender a seguro. pedir. Creo que tenemos Es, un tema para hacer otra cápsula porque y tanto, porque este es un gran temazo, pero sí que reconduciendo un poco con la gestión a nivel externo, ¿no? Sobre todo el poder decidir qué hago con esto que me está pasando, ¿no? Como decía Melania, si es algo más interno conmigo mismo o bien si es algo con los demás y desde ese poder tomar esa decisión, ¿no? Que es sobre todo desde lo que yo necesito, ¿no? Y sería un poco esa gestión emocional, ¿no? Cómo me regulo por ahí. sí, al final lo hemos separado así un poquito entre interno y externo, pero en realidad la forma de gestionarlo es similar, es el verlo, es expresarlo, tanto si tiene que ser para ti como si tiene que ser para otra persona, y ver qué quiero hacer, ¿no? Abrir ese espacio de reflexión, que no sea una acción impulsiva, sino que sea algo más meditado en el sentido de reflexionado, ¿verdad? De qué pasos Claro, quiero hacer y qué ayuda sí, necesito y cómo quiero claro. hacerlo. ¿Mm? Siempre, y por eso hacíamos la distinción entre interno y externo, es en el momento en el que solo depende de mí, es decir, me atiendo yo misma en mi emoción y Ujú, me cubro mis necesidades de lo que depende de mí o depende del otro, ¿no? Porque si ujú, mi necesidad pasa por necesito hablar con otro, ¿sabes? O que alguien me escuche, pues siempre vamos a necesitar al otro, ¿no? Por eso estaba un poco, ¿no? La ujú. manera, lo enmarcábamos desde lo interno, desde lo externo, Sí. porque Ujú. están las dos necesidades, ¿no? Vendría a ser esto los 3 tips, ¿verdad? Si no nos estamos Sí, dejando nada, la sí, parte sí, el primer tip, ¿no? Los repasamos un poquito, Melania, sí, el sí. reconocer, ¿no? Desde lo Reconocer, que es reconocer, identificarla a nivel físico, reconocer qué exacto, emoción por ahí, tengo, llevarme la mano donde esté y ver si me sale un nombre, si me sale una forma, si me sale un color, eso identificarla. es, Después sería eso, sostenerla, que sería ese espacio de respirar de lo más aceptar, que puedas, tratar de calmarla con mensajes, lo puedes incluso verbalizar, masajear la zona, estar ahí un poquitín. Y el darle ese último, espacio, ¿no? Que ujú, decías, sí, darle ese espacio a lo que estoy sintiendo. ujú. Y el último sería ya el cómo gestionarla, que sería ya esa acción consciente que pasaría por expresarla y por ver si tienes que hacer algunas acciones más, por pedir lo que Atenderla. necesitas Ujú, y expresarlo, ¿no? En definitiva. ujú. Decidir, ¿no? De una forma consciente qué hacer con ella. Quizás Pues sí, cerraría sí, un poquitín, bueno, cerraría. Me cuesta cerraríamos. cerrar, ¿eh? Ciérrame, que ya sabes que me cuesta cerrar. Estamos Pero, casi, nos quedan 5 minutos, ¿eh? uff, Para llegar fíjate, a fíjate. la hora de cierre de Instagram. Fíjate, sí, quizás en esto de, porque a veces a la hora de expresar al exterior, una de las cosas que nos paraliza es, ¿y si el otro no me hace caso? O la respuesta que vayamos a percibir del otro, ¿no? Entonces, puntualizar que de cara a la emoción que uno siente, la emoción que tú puedas sentir, no es tan importante la respuesta del otro como el que tú seas capaz de expresar lo que te pasa. En el momento en que tú seas capaz de expresarlo desde la calma, que es lo que estamos haciendo con estos 3 pasos, reconocerla, sostenerla y gestionarla, en el momento en que tú seas capaz de expresar tu necesidad desde la calma, esa emoción para ti ya vas a entrar en paz con ella, independientemente de lo que haga la otra persona. ¿Sí? Si luego la otra persona responde como a ti te gustaría, pues genial, te ha salido de perlas. Claro, No siempre va a ser así, pero ya te va a ayudar a conectar con la paz, ¿verdad? claro. Y ahí te diría, o te digo, mejor dicho, Melania, porque si no caemos en la trampa de querer hacernos responsables de lo que le pasa al otro, ¿no? En este caso al Sí, otro. Entonces, también da para otra cápsula el también, tema también, de hacer también.
Mira si Vamos a nos ir están saliendo apuntándonos. temas. Mira si están Sí, saliendo sí, así que muy bien este matiz, ¿no? Vaya, expresemos, démosle ese espacio a mi emoción y el otro que se gestione lo suyo, como digo yo, ¿no? temas. Así que Ujú, ujú. qué bonito también. Bueno, Bueno, pues ahora sí que cerramos. ujú. Yo creo que sí, que hasta aquí está bien. Eh, si la tecnología lo permite, subiremos este directo a Instagram y podréis verlo ahí. Estamos abiertas a si queréis hacer preguntas, pues os contestaremos a través de las redes. Eso Y, es. y bueno, pues nos vemos, ya os comunicaremos cuándo es la siguiente. Y Sí, agradecidas de los que habéis participado, los que estáis ahí al otro lado, que aunque no os veamos, pues os sentimos y bueno, que este sea el principio, para nosotras es el principio de algo bonito, así que así lo compartimos con todos los que habéis estado y abiertas a ir haciendo y a lo que nosotras vayamos o vengamos con ganas de compartiros y también a lo que vosotros podáis necesitar, ¿no? Desde vuestras necesidades también. Así que aquello que sintáis, que nos lo podáis compartir, están, bueno, desde, como decía Melania, ¿no? Desde la cuenta de cada una, tanto de la de Melania como la mía, y encantadas de atenderos. ujú. Raquel, un placer, un gusto, una alegría y mucho amor de compartir este espacio contigo. Igualmente, me siento aquí, igualmente, igualmente, y muchísimas gracias a ti también. Gracias. Bueno, Un abrazo. abrazo hondo. Cuídate, cuidaros todos.